Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. El día primero del mes de Tishri del año 5764, el Eterno ha tenido bien reunirnos para compartir una porción semanal que se titula Rosh Hashanah, que sería la porción correspondiente al primer día de Rosh Hashanah, tal cual sería la porción que en este día es tradición en nuestro pueblo leer. Hay tres pasajes básicos que en este día se leerían, que es el libro de Bereshit, capítulo 21, verso del 1 al 34, Bamidbar, números 29, del 1 al 6, y primera de Samuel, capítulo 1 al capítulo 2, 10. En esta porción semanal, que es especial, vamos a tratar un aspecto muy importante, y es en el cual se va a centrar toda la enseñanza de este Shabbat, y es al respecto de nuestro amado Yeshua Mashiach. Estaba yo considerando cuántas perashot habíamos enviado al respecto de Mashiach, y si bien es cierto en muchas hablamos de él, pero pocas se centran y se centrarán tanto como esta. En primer lugar vamos a hablar acerca de Abraham Avinu. ¿Quién es Abraham Avinu? Abraham, nuestro padre, o mejor dicho, nuestro padre Abraham. Hay por ahí un corito que en algunas congregaciones de creyentes entonan, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y cantan precisamente nuestro padre Abraham, y repiten la frase. No se las voy a cantar porque hoy en la tarde no tengo voz después de la desvelada de ayer. Esta porción semanal es concerniente a lo que vendría a ser la fiesta de Yom Teruah. Ustedes saben que rabínicamente se le conoce primordialmente como Rosh Hashanah, cabeza de año. Y curiosamente en esta porción hablan de un hombre que se destacó como un hombre de fe. ¿Se acuerdan ustedes que a Abraham se le conoce a él como el padre de la fe, verdad? Y es importante entender esto, que cada semana que venimos aquí a la Bet Knesset, en esta sinagoga Bet Aderech, cuando nosotros leemos la porción correspondiente al Tanaj, a lo que le han dado a llamar el Antiguo Testamento, nosotros nos estamos empapando con un conocimiento que detrás de toda la enseñanza que hay en el Tanaj, a final de cuentas, todo ello estará apuntando a la vida de nuestro amado Yeshua Mashiach. Si nosotros consideramos cuando Yeshua estuvo entre nosotros, ¿se acuerdan ustedes que él tuvo 1,000 veces que defender su fe? Él, delante de los fariseos y delante de los escribas, delante de los saduceos, delante de todo el cuerpo de creyentes, todo el cuerpo de el pueblo de Israel, tuvo que defender si él era el Mesías o no. Posteriormente él muere, resucita, asciende con el Padre, y una vez que él asciende, sus talmidim, todos sus estudiantes, sus seguidores, debieron ellos igualmente defender la fe. La pregunta es, ¿cómo es que ellos la defendían? Solamente tenían una alternativa y una base: que con el Tanaj pudieran defender que verdaderamente Yeshua era el Mashiach. No tenían ellos el Brit Hadashah, lo que le han dado por llamar el Nuevo Testamento, no lo tenían. ¿Se acuerdan ustedes que hace algún tiempo, cuando iniciamos el seminario al respecto del Ruach HaKodesh, yo les decía, ¿en dónde en la Biblia se encuentra la palabra Espíritu Santo? Y pues bueno, era muy fácil encontrarlo, porque en el Brit Hadashah en muchos pasajes hay, y dice literalmente Espíritu Santo. Pero yo les decía, imagínense que tuvieran que defenderlo ante un Yehudi que no reconoce a Yeshua como Mashiach. ¿Y cómo harían para defender el Ruach HaKodesh? Y se acuerdan ustedes que me detuve algunos minutos y no hubo por ahí quien pudiera anunciar un versículo del Tanaj en donde hablara acerca del Ruach HaKodesh. Y no quiere decir que no lo haya, sí lo hay. Lo que pasa es que en general existe una gran ignorancia respecto de lo que es el Tanaj. De ahí que si nosotros nos remontáramos unos años antes, en la época de los talmidim de Yeshua,
definitivamente teníamos que haber sido unos duchos, unos estudiosos del Tanaj, y a partir de él defender si efectivamente era el Mesías. Ahora, ¿cómo lo hicieron en aquellos tiempos? Vamos a ver algunos ejemplos. Lucas 24:27. Lucas 24:27, en donde habla acerca precisamente de nuestro amado Yeshua, el rabino Yeshua ben Yosef. Y en este pasaje de Lucas, Yeshua está hablando de algo muy importante, y está hablando justamente, o este pasaje está aludiendo a una defensa que él está presentando precisamente para defender si él efectivamente él era el Mesías. En este pasaje nos encontramos una vez que él ya había resucitado, Lucas 24:27, y curiosamente él iba acompañando a otros dos varones que iban encaminados a una aldea que se le conocía con el nombre de Maús. Y después de que va charlando con ellos, al final de este pasaje, en el verso 27, miren qué es lo que dice. Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y hace algún tiempo yo estaba conversando con una persona y le decía, ¿tú crees que Abraham fue salvo? Y él me decía, sí fue salvo. Y le digo, ¿tú estás de acuerdo con que la enseñanza tradicional cristiana es todo solamente puede hacer una persona salva si conoce a Yeshua? Ahora yo te pregunto, ¿en dónde encontramos en el Tanaj que Abraham creyó en Yeshua? ¿Moshe fue salvo? ¿En dónde encontramos en el Tanaj que Moshe conoció a Yeshua? David Amelech fue salvo. ¿En dónde encontramos en el Tanaj que él creyó en Yeshua como Mashiach? Otro ejemplo, más adelante en el verso 44. Ahí ya no está con algunos desconocidos, con los del camino de Maús, sino ya está con aquellos con los que convivió de día y de noche, con sus talmidim, los 12. Y en el verso 44 dice algo muy importante de la Escritura. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la Torá de Moshe, en los Nevim, en los profetas, y en los Salmos, en los Ketubim. Ahora, la pregunta es, cuando Yeshua enseñaba la Biblia, decía, a ver ahora, hermanos, vayan ustedes al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y lean. Nunca. Él, por supuesto, nunca, ni siquiera se refirió al nombre del libro como el libro de Génesis. ¿Cuál era el nombre del libro de Génesis? Bereshit. ¿Cómo se refería él a lo que le han dado por llamar Antiguo Testamento? No, le llamaban Tanaj. Ahora, ¿de dónde proviene Tanaj? De este versículo, por eso es que es importante aprendérselo. Porque en este versículo, cuando dice ahí, la ley de Moshe, por supuesto está haciendo referencia a la Torah. Y dice, en los profetas, que vendría a ser la segunda parte de lo que le han dado por llamar Antiguo Testamento, que son los Nevim, y por último los Salmos o los escritos, los Ketubim o Kesubim, dependiendo la forma en que lo pronuncien. Entonces, lo que vendría a ser el acróstico de las tres primeras letras de ella, T de Torah, N de Nevim y K o J de Ketubim, vendría a ser el acróstico de lo que vendría a ser Tanaj. Por eso es que nosotros, en vez de Derech, nos referimos a lo que le han dado por llamar Antiguo Testamento como Tanaj. ¿Es bíblico? Por supuesto que es escritura. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que Yeshua decía, en cualquiera de las tres partes que tú abras, ahí me vas a encontrar? Ahora yo les pregunto, aquí les voy a dar mi Biblia, por favor, sáquenme 5 pasajes en donde se encuentre Yeshua Mashiach, en el Tanaj. 3, uno en el Torah, otro en los Nevim y otro en los Ketubim. Sin embargo, por supuesto que existe Mashiach en todo el Tanaj. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Existe la figura de Mashiach en todo el Tanaj. Veamos más ejemplos. Yohanan 1:45.
Yohanan 1:45. Y aquí se encuentran dos varones, uno Felipe y el otro Natanael. Y en el verso 45, ¿qué es lo que dice? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los Nevim, los profetas, a Yeshua ben Yosef. ¿De qué? De Nazaret. ¿Sí se dan cuenta cómo es que la gente en su época, en la época de Yeshua, podrían identificar en qué parte de la Torá y en qué parte de los Nevim se encontraban precisamente hablando acerca de Mashiach? Otro ejemplo, Juan 5:46. Y aquí está hablando Yeshua. Y el rabí Yeshua dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moshe, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y nuevamente dice: porque si creyeses a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Muy bien. Entonces, en la Torá, por supuesto que tendríamos que encontrar a Yeshua como el Mesías. La pregunta es, ¿lo encontraríamos literalmente con todo el entendimiento de lo que vendría a ser él como personaje Yeshua? Literalmente como lo pudiéramos entender, la respuesta es no. Hablaría de él como un Mashiach que vendría con las características que él tendría, con el ministerio que él llevaría a cabo, pero y muchos de los detalles que sucederían en su vida proféticamente. Ahora, entendiendo esto, vayamos a entrar en materia lo que vendría a ser la porción correspondiente a la fiesta de Yom Teruah. ¿Y por qué? Porque es muy interesante que en esta porción se habla acerca de Abraham y de Yitzhak. Ahora, ¿por qué rabínicamente y por qué tradicionalmente en esta semana se habla acerca de Abraham y se habla acerca de Yitzhak? Porque en esencia se habla acerca de ellos porque a partir de Yitzhak es como se da formalmente lo que vendría a ser la constitución del pueblo de Israel, ¿sí? Y de ahí que en esta semana entonces se lee una porción interesante que es Génesis capítulo 21. Vamos a Bereshit capítulo 21. Y aquí vamos a encontrar justamente acerca de este varón, un hombre de fe, que curiosamente no era judío. ¿Están ustedes de acuerdo? Abraham no era judío. Abraham fue el primer, o mejor dicho, un goy, un gentil que vino a reconocer a Yeshua, porque hubo otros gentiles. ¿Cómo qué otros gentiles hubo que creyeron en él antes de el mismo Abraham? Abraham, ¿cuál otro? Adán, que sí, obviamente lo conoció. ¿Qué otro hombre? Noah, fue otro goy antes de Abraham, porque muchas veces nos vamos con el criterio de que fue el primer gentil que creyó en Hashem. Sin embargo, en estricto sentido, bueno, hubo Noah, el mismo Enoch, ¿se acuerdan ustedes? Dice la Escritura que él caminó con el Eterno. Entonces, Abraham fue un hombre de origen gentil, y es muy interesante porque él ilustra precisamente lo que vendría a ser la fe, tanto para aquellos que de nacimiento tienen el privilegio de formar parte del pueblo, como aquellos de los cuales, no teniendo un origen judío, sin embargo se vienen a escribir a un pacto a través de ese hombre gentil. Y dice el verso 1 de Bereshit 21: visitó Hashem a Sara, como había dicho, e hizo Hashem con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Yitzhak. Ese era el nombre de Yitzhak. Ahora, volvamos a leer el verso 2 y observemos este versículo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había
dicho. Quedémonos en mente con que el nacimiento de Yitzhak fue de alguna u otra manera por medio de una intervención divina. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Porque dice la Escritura que la costumbre de las mujeres, miren nomás cómo lo traducen al español, ¿no? La costumbre de las mujeres, la menstruación de las mujeres ya la había cesado a Sara. Ya no podía tener hijos y sin embargo, sobrenaturalmente el Eterno le da un hijo. ¿Están ustedes de acuerdo? Ahora, teniendo en mente que Yitzhak nace de alguna u otra manera por una intervención sobrenatural de Hashem, ¿les recuerda eso algo? ¿Quién otro de los que ustedes conocen nació por una intervención sobrenatural de Hashem? Lucas 1:35, el mismo Yeshua. Por supuesto que nace a partir de una intervención sobrenatural de parte de Hashem. Y por favor, entendámoslo bien. Ya desde ahí estamos viendo algunas semejanzas del por qué la tradición, a pesar de que no lo sepan, a pesar de que no lo tengan tan consciente, detrás de esas lecturas están leyendo acerca de Mashiach. Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Y qué dice la Escritura? Todos se lo saben. Respondiendo el ángel le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como su sombra, por lo cual también al santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim, Hijo de Dios. Ahora, en este día hay otra porción que se lee tradicionalmente. ¿Y saben qué porción es? Primera de Samuel. Ahora, les pregunto yo, en el primer capítulo de Primera de Samuel, ¿de quién nos habla? No volteen a ver sus Biblias y contesten. En el primer capítulo del libro de Samuel, ¿qué historia nos narra la Biblia? Habla de Hannah. ¿Y del nacimiento de quién? De Shmuel. Ahora, ¿entienden la relación? Dos porciones que tradicionalmente el judaísmo ortodoxo o el judaísmo reformista o el judaísmo reconstruccionista leemos este día. Yitzhak por una intervención sobrenatural, Mashiach por una intervención sobrenatural, y ahora vamos a Primera de Samuel. Baruch Hashem, porque precisamente de qué nos habla el Tanaj, nos habla acerca de nuestro amado Rabino Yeshua Mashiach. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 19. Dice la Escritura que después de que Hannah va delante del Eterno y llorando y gimiendo porque el Eterno le diera un hijo, Elí todavía se burló de ella después de que ella había sido llena del Ruach HaKodesh. Y vean el verso 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Hashem y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Hannah su mujer. ¿Y qué dice? Y Hashem se acordó de ella. Nuevamente, en un día como hoy, primero de Tishri, nuestro rabino Yeshua Mashiach asistió a la sinagoga y leyeron dos porciones, Bereshit capítulo 21, Primera de Samuel capítulo 1, entre otras, y estaban hablando de dos pasajes en los cuales las mujeres estaban incapacitadas como para poder tener hijos. El Eterno intervendría para poder darles un hijo. Y él seguramente estaría participando, si no leyendo, estaría, al igual que cualquiera de ustedes, sentado escuchando al rabino que les estaría compartiendo al respecto de estos dos pasajes. Y seguramente tendría que llegar el rabino a decir, y entonces el Eterno sobrenaturalmente le concedió su petición a Hannah. Y tendría que decir, y Sara sobrenaturalmente dio a un hijo aún en su vejez. Y Yeshua, ¿se imaginan su cara? Estaba sentado y se estaba riendo. Y los estaba viendo y estaban diciendo, seguramente que hay gente que se dará cuenta. Habrá la mayoría que no se dé cuenta, pero ellos están hablando de una figura de lo que vendría a ser el Mashiach. ¿Qué más pasó? Regresemos a Génesis capítulo 21, verso 4.
Génesis 21, verso 4. Nuevamente regresando al caso con Abraham y Yitzhak, dice la escritura, y circuncidó a Abraham a su hijo Yitzhak. ¿De cuántos días eran? De 8 días, como Dios le había mandado. Abraham era un hombre que guardaba la voluntad del Eterno y por lo tanto al 8º día tuvo que hacerle el Brit Milá, la circuncisión a su hijo. ¿Por qué? Era algo que les trajera atadura al niño que se le iba a practicar el Brit Milá. Por supuesto que no. Es un mandamiento, es de los pocos mandamientos de los cuales la persona que los lleva a cabo en realidad nunca se entera que lo cumplió. ¿Están ustedes de acuerdo? Nunca se entera, a los 8 días que se iba a andar enterando. Ahora, vayamos qué pasa con Yeshua Mashiach. Lucas capítulo 2, verso 21. Y por favor, como vamos a seguir regresando a Génesis, pongan una marquita para que lo hagamos rápido. Lucas capítulo 2, verso 21. Y nos encontramos nuevamente la historia de Yeshua. ¿Y qué dice el verso 21? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre de Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Verdad? ¿Eso le suena también conocido, eso de que le habían puesto el nombre antes de que le hubiera sido concebido? A Yitzhak, antes que había sido concebido, ya tenía nombre. Yeshua, antes de que fuera concebido, ya tenía nombre. Pero aquí lo curioso es que en este versículo nuevamente dice, y nos narra el Brit Hadashah, que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. Es muy interesante observar esto porque ustedes están de acuerdo con que el ejemplo a seguir era Mashiach, era Yeshua. Y Baruch Hashem, porque en el Brit Hadashah se estableció o dejó testimonio de que a Yeshua le fue circuncidado. Ahora, ¿ustedes se quisieran imaginar qué hubiera sucedido si nunca hubiera aparecido este versículo aquí? Hubieran dicho, si ni siquiera nuestro Mesías se circuncidó. ¿Están ustedes de acuerdo? Pero no, la Biblia tuvo que tomar historia de cada una de las cosas que fueron importantes. ¿Están ustedes de acuerdo con que también pudo haber estado de más el hecho de que a los 8 días Yeshua fue circuncidado? Porque ya se tendría que sobreentender que a los 8 días todo varón tendría que ser circuncidado y por lo tanto Yeshua debió de haber sido circuncidado. Sin embargo, el Eterno, siendo sabio, dejó testimonio histórico de que eso sucedió con él. Entonces, tanto Yitzhak, como por supuesto el mismo Shmuel, como por supuesto el mismo Yeshua, tuvieron padres que guardaron la voluntad del Eterno e hicieron justamente conforme a su voluntad. Regresemos a Génesis. Ahora, me voy a adelantar en un pasaje que correspondería leer el segundo día de Rosh Hashanah. Esto es, cuando concluye este día, debería de leerse esta porción, no en el primer día del mes de Tishri, sino en el día 2 del mes de Tishri, se tendría que leer esta porción especial, que ya no es Bereshit 21, sino es el siguiente capítulo, Bereshit 22. Sin embargo, entendamos, nuestro pueblo, desde hace siglos, estando en la fiesta de Yom Teruah, están leyendo estas porciones. No hay vuelta de hoja. Y no pierdan de vista eso. Estamos en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y en estas fiestas están leyendo estos pasajes. ¿Y qué habla Génesis capítulo 22? Nuevamente habla de Abraham. Y nuevamente habla de Yitzhak. Y nos encontramos en el verso 1 lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó el Eterno a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Yitzhak, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren qué prueba tan tremenda. A mí me da mucha risa porque es seguido que en la página, seguido, pero bien seguido, escriben, ¿dónde el Eterno ha ordenado que sacrifiquen a un hombre? Y pues bueno, lo primero que yo pienso es en Abraham. ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿El Eterno ordenó que lo sacrificara? Sí. Entonces, cuando a mí me llegan las preguntas, pues
Bueno, nada más me volteó mi carita y no me queda otra cosa más que decir, ¿por qué el Eterno tuvo a bien taparle los ojos a nuestro pueblo? ¿Están ustedes de acuerdo? Dice la Biblia que Él les dio espíritu de estupor para que viendo no vieran. De tal manera que todavía no les es revelado a gran parte del pueblo todas esas cuestiones que Baruch Hashem a nosotros nos han sido dadas. Y dice la Biblia entonces que a Abraham le pide el Eterno que sacrificara a su hijo, a lo más preciado de lo que él anhelaba, tener un hijo. Ya era un hombre grande, su apellido o el nombre de su familia iba a seguir viviendo, y sin embargo ahora estaba en una disyuntiva. O él seguiría teniendo descendencia a partir de Yitzhak y desobedecerle a Hashem, o bien él le obedecería a Hashem y quién sabe qué sucedería con su descendencia. Sin embargo, es un ejemplo de fe. Y como tal, él, una vez que conoció la voluntad del Eterno, la creyó y la hizo. Y nuevamente se cumple lo que es la fe: conocer, creer y hacer. Primero, ¿a Abraham se le ocurre de la nada sacrificar a su hijo? No. Él primero conoce cuál es la voluntad del Eterno. ¿Qué sucedió después de que él conoce cuál es la voluntad del Eterno? Vean el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaldó su asno. Si hubiéramos ido cualquiera de nosotros, yo creo que mejor nos esperamos hasta que ya vaya a caer la tarde, para estar más tiempo con nuestro hijo. Tal vez hacerle una comida, invitar a sus amiguitos que vengan a comer con él. Y él no, inmediatamente quiso ejecutar la voluntad de Hashem. Y ahí es en donde estriba la diferencia entre hijos e hijos. ¿Saben en qué? En la obediencia. Porque es como cuando de repente le dices a tu hijo: hijo, por favor, tráeme mis zapatos de la recámara. Y se voltea y, ahí voy. Pasan 5 minutos. Hijo, ¿qué te dije? Sí, ahí voy. Y se le vuelve a olvidar. Después de 10 minutos que ya enojado, ¿qué no te dije que los trajeras? Y entonces se levanta a regañadientes y va por los zapatos. Miren, es incorrecto que les enseñemos así a nuestros hijos, por una sencilla razón: así como son con nosotros, así se ven con Hashem. Si tu hijo responde a la de 3 contigo, a la de 3 va a responder con Hashem. Porque nosotros somos una figura de autoridad como padres para con nuestros hijos. Entonces, si algo tenemos nosotros que esmerarnos, es a que cuando les digamos a nuestros hijos, por favor, hazlo, a la siguiente vez dile: si no lo haces, te va a tocar disciplina. Tenemos un shevet en la casa, y entonces llamas a tus hijos. ¿Estás de acuerdo con que te advertí que si no lo hacías, te iba a corregir? Sí. Y no vas a tener necesidad de andarlo persiguiendo en la casa, porque también, se juega con eso, ¿no? Los papás quieren disciplinarlo y hay los niños corriendo en la casa. No, desde chiquitos tenemos que instruirlos. Y entonces te lo sientas, le das 2 en sus pompitas, tan bonitas. Y con eso va a ser suficiente para la siguiente vez que le digas: ve por mis zapatos, lo van a hacer. ¿Está mal? Al contrario, estamos nosotros formando disciplina en nuestros hijos. No autoritaria, sino con una razón del porqué. Todavía, y se los comento nuevamente porque tiene que ser la realidad de nuestra vida. Hace ya muchos meses que no corregía a mi hijo el mayor. Y hace todavía unos cuantos días, que serán escasos 2 o 3, que después de meses que no lo corregía, todavía se voltea y: papá, gracias por corregirme. Después de que le pegué, Baruch Hashem. Pero no lo tengo que andar correteando. Ya está grande, ya podía tardarme en alcanzarlo, ¿verdad? Pero hermanos, detrás de ello entendamos una cosa: nosotros somos la figura de lo que vendría a ser el Eterno para nosotros. De ahí que entonces Abraham, muy solícito, verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Yitzhak su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y ahí justamente en donde
se da uno cuenta que Abraham ya está creyendo lo que el Eterno dijo. Ya lo conoció, ahora lo creyó. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo creyó? Porque ya está poniendo manos a la obra. Vamos a ver un versículo, Hebreos capítulo 11, verso 17, y pongan nuevamente una marca ahí en Génesis, porque vamos a regresar. Pero en Hebreos capítulo 11, este libro que escribe precisamente para nuestro pueblo, y en Hebreos capítulo 11, verso 17, nos da una luz de lo que estaba sucediendo con él. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Yitzhak, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Yitzhak te será llamada descendencia. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense bien que el padre Abraham Avinu estaba confiado en que él tenía un Dios que aún podía levantar a los muertos. Ahora, cuando muchas veces, aún en medio de nuestro pueblo no creyente en Yeshua, se burlan de que Yeshua resucitó, les pregunto yo, ¿para el Eterno eso es imposible? Yeshua Mashiach resucitó porque nosotros tenemos un Dios que es poderoso aún para levantar a los muertos. Y dice ahí, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Es muy interesante esta última parte de donde dice en sentido figurado le volvió a recibir, porque cuando Abraham recibe de parte del Eterno, ¿sabes? Tienes que sacrificar a tu hijo. En ese momento, ¿saben una cosa? Abraham ya estaba dando por hecho que Yitzhak estaba muerto. ¿Por qué estaba dando por hecho que Yitzhak ya estaba muerto? Por una sencilla razón. El Eterno lo pidió, él lo iba a hacer. Y como tal, él ya estaba consciente que desde ese momento, viendo a su hijo, ya no lo estaba viendo. ¿Por qué? Porque para él su hijo ya estaba muerto. Y desde ese momento, la fe estaba ya trabajando de tal manera que él dice, la Escritura, que en sentido figurado, de ahí lo volvió a recibir. Él dijo, yo no sé qué vaya a ser el Eterno, me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo de cierto ya está muerto ahorita, pero también de cierto confío en que el Eterno me lo volverá aún de la muerte. Y regresamos ahora a Bereshit, capítulo 22 nuevamente, verso 3, Génesis 22, 3. Y nos encontramos, y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Yitzhak su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Ahora, yo no sé si tengan en mente qué ha pasado al tercer día. Durante 3 días, Abraham toma a su hijo, y ¿saben qué? Estaba caminando con un muerto. Y a los 3 días que estaba a punto de sacrificarle, sabía que vería a su hijo vivo. ¿Están ustedes de acuerdo? Después de 3 días de haber caminado con su hijo muerto, Yeshua, 3 días pasa precisamente él en el sepulcro, muerto, y después de 3 días resucita. Curiosamente, Abraham va caminando con su hijo muerto, y después de 3 días lo iba a ver vivo. Porque ahora se cumpliría la voluntad del Eterno en él. Sigamos leyendo. Y es ahora donde vamos a ver a Mashiach revelado. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Observe bien cómo es que dice, está hablando Abraham y dice, volveremos. Ojo, nunca dice, voy a volver. Sino él ya está dando por sentado que al tercer día su hijo viviría. ¿Están ustedes de acuerdo? Y estaba tan seguro que dice, esperen aquí porque volveremos. Y sigue diciendo el verso 6, y tomó Abraham
la leña del holocausto y la puso sobre Yitzhak su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora, imagínense que en lugar de leer leña, leemos madero. Y dice ahí, y tomó a Abraham el madero del holocausto, y lo puso sobre Yitzhak su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, ¿y qué? Y ambos fueron juntos. Fíjense bien que justo para ir a ese sacrificio, tuvieron que cargar precisamente los maderos para ir a hacerlo. Ahora, curiosamente, dentro de los evangelios, solamente menciona uno de ellos que Yeshua cargó. Pero los otros tres, ¿saben qué? Menciona que si bien es cierto, Yeshua cargó ese madero, en realidad siempre hubo una segunda persona en sustitución de Yeshua que cargó. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a leer, nada más apúntenlo, Lucas 23:26. Lucas 23:26. Y dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima el madero para que la llevase tras Yeshua. Si se dan cuenta, Yeshua, si bien es cierto, pudo haber cargado durante un tiempo el madero, en realidad vino otra persona que lo cargó. ¿Se acuerdan cuando Yeshua, que les dice, si quieren seguirme, carguen su madero y síganme? ¿Por qué no lo iba a cargar Yeshua? Lo tendríamos que cargar una persona adicional a él. Y en este caso, Yitzhak sería el encargado de cargar ese madero para el holocausto de alguien que no sería precisamente él. ¿Están ustedes de acuerdo? De alguien que no sería precisamente él. Y sigue diciendo ahí, Bereshit. Y ahora, aquí hago una aclaración, perdón, algo que omití. La teología cristiana habitualmente siempre conceptualiza que Yitzhak era un niño. Y esto nunca pudo haber sido posible. En realidad, Yitzhak tenía alrededor de 30 años. Tan es así que imagínense lo que se necesita para poder hacer arder a un cuerpo de una persona. ¿Qué tanto madero se necesita para poder arder? ¿Alguien alguna vez ha hecho el intento? Cuando muchas veces queman algo por ahí, van a un día de campo y están quemando, ¿cuánta leña necesitan para poder siquiera cocinar unos bisteces? ¿Cuánta leña se necesitará para hacer arder al cuerpo de un humano? Y sin embargo, ese volumen de madera lo cargaría Yitzhak. De tal manera que Yitzhak para este momento ya tenía aproximadamente alrededor de 30 años. Ahora les pregunto yo, ¿a los cuántos años Mashiach aproximadamente muere? Alrededor igualmente de los 30. Podrían decir alguien 32, otros 33, pero en esencia alrededor de los 30. Igual que como estaba sucediendo tipológicamente con este hombre llamado Yitzhak. Y sigue diciendo, verso 7. Entonces habló Yitzhak a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? De manera que era muy inocente Yitzhak. No es que era inocente. Era inteligente y se estaba preguntando, aquí vamos tú, voy yo, llevamos el madero, pero ¿a quién vamos a sacrificar? Y sigue leyendo ahí el verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y es aquí donde viene la revelación de Mashiach. Si bien es cierto, Yitzhak es una figura de Mashiach, pero en esta ocasión se da exactamente lo mismo que con Miriam. Miriam tiene el privilegio e inclusive llegan con ella y le dicen, bendita tú entre las mujeres. Pero ella en su oración todavía dice que reconocía a Hashem, su Salvador. Ella tenía la necesidad de un Salvador. Yitzhak como tal, si bien es cierto, cuadra muchas y es en cierta medida una figura de Mashiach, en esta ocasión Yitzhak vería al mismo Mashiach a través de ese cordero sustitutorio de lo que a él le correspondería morir. Y entonces dice el verso 8, y respondió Abraham, Dios te proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y esto es muy importante que diga la Biblia, iban juntos, porque no era posible que ellos siguieran en este camino si no estaban de la mano.
Y nuevamente recordemos, todas las veces en las cuales el Eterno se ha manifestado a su pueblo, siempre es cuando el pueblo ha estado junto. Vemos el día de Yom Teruah, en Nehemías capítulo 8, el pueblo juntos. En el Pentecostés, en Shavuot, el pueblo juntos. Y ahora se les iba a manifestar Mashiach e iban juntos. Y el mismo Yeshua decía, donde dos o más, ¿cuántos iban aquí? ¿Dos? Ahí estaría el mismo Yeshua. ¿Se dan cuenta? Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Yitzhak su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, por supuesto decididamente. Y entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y se utiliza la palabra yadá, conocer a través de los sentidos. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, ¿en lugar de quién? ¿A quién estaban sacrificando? ¿No? Ahora estarían sacrificando a Mashiach. Tomarían el cuerno del carnero, ¿y qué sucedería? Estaba precisamente el animal enredado, esperando a que llegara su hora. ¿Qué sucedió con Mashiach previo a que él subiera al madero? Estaba enredado orando. Digamos, estaba esperando precisamente la hora. ¿Por qué hoy en Yom Teruah no se toca el cuerno de antílope, sino se toca el cuerno precisamente de carnero? Porque hacen alusión, la tradición, a este evento. Cada vez que nosotros tocamos el cuerno de shofar, detrás de ello, siempre nos debemos acordar que detrás de esto está ¿quién? Mashiach, Yeshua. Y a este evento se le denomina la Kedah de Yitzhak. ¿Se acuerdan ustedes cuando aparece Yohanan en Juan 1:29 y le dice, al día siguiente vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamaban a Yeshua? El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y cuando Mashiach enseñaba acerca de la fiesta de Yom Teruah y tocaba el tema de Abraham y de Yitzhak, les estaba hablando, miren, ¿saben quién estaba entrando en sustitución? Mashiach. ¿Y saben? En pocos días, ¿se acuerdan ustedes? Yo tendré que ser muerto. ¡Aleluya! Y si bien es cierto, Mashiach entraría en sustitución, en realidad, en este pasaje, Yitzhak seríamos todos. Yitzhak seríamos todos, porque a cada uno de nosotros debiendo de morir por nuestros pecados y por nuestros delitos, vino Yeshua Mashiach a dar su vida por nosotros. ¡Aleluya! Bendito es el Padre. Amén. Fíjense uno de los pasajes que ilustran muchísimo y proclama el advenimiento de Yeshua, Isaías 53. No, nada más apúntenlo por favor, Isaías 53:7. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. De tal manera que cuando en este pasaje el cordero o el carnero entran en sustitución de Yitzhak, en realidad lo que estamos viendo a Yeshua Mashiach en este pasaje. Y cuando a los del camino de Emaús les revelaba a él en dónde se encontraba, ¿se acuerdan ustedes que los del camino de Emaús iban tristes, acongojados? ¿Por qué? Porque aquel que habían visto y lo habían seguido y habían estado presenciando sus milagros y habían estado presenciando sus grandes enseñanzas, había muerto. Y ellos iban caminando y diciendo, seguramente no era quien habíamos pensado. Seguramente no había venido a rescatarnos a nosotros.
seguramente no era el Mesías. Y entonces Yeshua Mashiach tuvo que haberles refrescado la memoria y decirles, ¿se acuerdan cuando el padre le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Y los del camino de Emaús lo sabían. Y ellos decían, sí, sí nos acordamos. ¿Y se acuerdan qué pasó con Yitzhak? Sí, cargó el madero. ¿Y se acuerdan qué pasó con Yitzhak previo a que él fuera sacrificado y su padre le enterrara una daga? Sí, tuvo que haber sido muerto ese cordero en sustitución de Yitzhak. Y entonces los del camino de Emaús les empezaba a caer el 20, como coloquialmente decimos en México. Y empezaban a entender y empezaban a decir, de manera que la muerte estaba premeditada por Dios. Y Yeshua se reía y les decía, sí, estaba premeditada. De manera que Hashem ya sabía que debía de ser muerto, sí. Y entonces les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que con quien estaban hablando era con el mismo Yeshua Mashiach. ¿Se dan cuenta? El Eterno no lo pudo haber hecho de una manera tan perfecta como lo hizo. El que piensa que es complicado para entender, sin duda alguna necesita de parte del Eterno algo que es muy importante, esa biná, ese entendimiento para poder comprender la voluntad del Eterno, que por supuesto no es por sabiduría de hombre, sino es porque la voluntad del Eterno así ha sido revelarnos para estos días. Y mucha gente cuando enseñara este pasaje, y yo he escuchado enseñanzas al respecto de este pasaje, y en todo el pasaje dicen Yitzhak era Mashiach, y no es cierto. En este pasaje Yitzhak no era Mashiach. En este pasaje el Cordero era el Cordero. Vean Romanos 4:17. Y cómo es que Rabbi Shaul escribe al respecto de Abraham, y observen bien esto, cómo es que enlaza la vida de Abraham con Mashiach. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Y Rabbi Shaul, siendo un conocedor amplísimo de la Torá, siempre iba a estar relacionando a Yeshua con Abraham. Y dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, aleluya, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ayer que estaba orando para las peticiones de la Keilah, y yo decía, Eterno, que para cuando comience el año 5765 seamos 3 veces más. Yo salí y dije, ¿por qué golpeé las flechas nada más 3 veces? Debí de haberlas golpeado muchas más veces. ¿Se acuerdan ese pasaje del rey? Que agarran las flechas y le dice el profeta, agarra tus flechas, las agarra. Ahora golpea la tierra. Y el otro todo temeroso, 1, 2, 3. Pues solamente 3 veces acabarás con el enemigo. Pero si les hubieras golpeado más, de cierto los hubieras aniquilado completamente. Y cuando yo iba saliendo, yo dije, Eterno, perdóname por haber golpeado nada más 3 veces. Debí de haber golpeado muchas más veces. Y sigue diciendo la Escritura. Él creyó, el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Ahora entienden por qué esperanza contra esperanza? Él tenía la esperanza de tener una multitud de gentes. Sin embargo, la otra le decía, tienes que sacrificar a tu hijo. Era su lógica contra la lógica del Eterno. Y sigue diciendo el verso 19. Y no se debilitó en la emuná, en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en emuná, dando gloria ¿a quién? A Hashem, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su emuná le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Miren bien, está hablando Rabbi Shaul de Abraham. ¿Están ustedes de acuerdo? Ahora, veamos nuevamente el verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Verso 24. Sino también con respecto a nosotros. Y ahí estamos todos. O sea, no nada más con respecto a él fue contada, sino también al respecto de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Sigue leyendo, por favor. A quien ha de ser contada
Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro. Miren, ¿qué tiene que ver Yeshua con Abraham? ¿Sí se dan cuenta que tiene que ver mucho Yeshua con Abraham? Y aquí Rabí Shaul está hablando de Abraham y de repente salta, aparentemente cambia de idea, pero no cambió nunca de idea, sino enlazó perfectamente a Abraham, porque Mashiach tenía mucho que ver con Abraham. Sigamos leyendo, verso 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, Adoneinu, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Miren, alguien ignorante del contexto escritural, al analizar este pasaje, pudo con toda razón decir, ¿qué tiene que ver aquí Yeshua si está hablando de Abraham? Pero tiene que ver mucho, y tiene que ver mucho por una sencilla razón, porque Abraham vio con sus ojos la salvación en Mashiach, y él desde antes pudo comprender, sin duda alguna a Yitzhak le tocaba morir, pero ahora el Eterno ha provisto un cordero, para que a partir de él, Yitzhak ahora tenga vida eterna. Aleluya, bendito eres Eterno. Levítico 23:23. Ahora ya ustedes ya podrían compartir a Yeshua en el Tanaj. Levítico 23:23. Y habló el Eterno a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis Shabbatón, un gran Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida ¿a quién? A Hashem. Entonces, en un día como hoy, primero de Tishri, el Eterno había determinado que tenían que tocarse las trompetas. ¿Por qué tenían que tocarse las trompetas? Por una sencilla razón. Ayer compartía yo al respecto de las motivaciones que se tiene en el judaísmo tradicional, el por qué se toca shofar. ¿Se acuerdan ustedes que una de las que enuncié yo ayer fue porque el shofar, a través del toque del shofar, es como a partir de él se reconoce a un individuo como rey para con un pueblo? Ahora, ¿se acuerdan que yo les he dicho que hay otro pasaje en esta semana que se lee, que es Primera de Samuel? Y yo, después de que estaba leyendo Primera de Samuel, me volteaba con el Eterno y le preguntaba, ¿pero por qué Primera de Samuel? Y me dormía y me levantaba y le preguntaba a Hashem, explícame por qué Primera de Samuel. Y después le volvía yo a preguntar, explícame por qué Primera de Samuel. Porque ustedes pudieran decir, es que ¿lo entiende al leerlo? Por supuesto que no. Le tengo yo que andar preguntando al Eterno, explícame por qué. Y me volteé otra vez y le vuelvo a preguntar. Me pasé toda la semana preguntándole por qué. Con eso les digo todo. ¿Y saben cuándo tuve tiempo para poder escribir la Perashá? El último día. Y todos los demás, nada más me la pasé preguntándole por qué. Primera de Samuel, capítulo 1. O mejor dicho, Primera de Samuel, capítulo 2. Porque en esta porción semanal de Primera de Samuel, capítulo 2, que corresponde en esta semana desde Primera de Shmuel 1 al capítulo 2, en el verso 10, ahí concluye la porción del primer día de Yom Teruah. Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer el último versículo correspondiente a esta festividad, que se lee el día de hoy, de Yom Teruah, y que cuando nuestro pueblo lo lee, yo estoy convencido que muchos rabinos no entienden. Yo estoy convencido que muchos hijos de Hashem, a los cuales todavía no reconocen en la figura de Yeshua como Mashiach, lo entienden. Sin embargo, le sucede mucho una cosa, algo muy parecido a nosotros. La tradición se impone de tal manera que no les permite ver. Y vean lo que dice el verso 10. Delante de Hashem serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Hashem juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. ¿Por qué se lee este pasaje justamente cuando se toca el shofar? Porque ahí está hablando del Eterno y dice, dará poder a su rey. ¿Y qué dice? Y exaltará el poderío de Mashiach. Mashiach, ungir. Mashiach, el ungido. Y exaltará el poderío de su ungido. ¿Se dan cuenta? Exaltará el poderío de su ungido. Hannah
representa a la Keilah. Y les voy a explicar por qué. Porque Hannah va delante de Hashem y ¿saben qué es lo que está clamando? Que venga. Padre, haz que venga. Padre, haz que venga. La Keilah hoy en día, el pueblo de Israel en todas las fiestas, está esperando que Mashiach venga. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? No. Está esperando que Mashiach venga ya. Y Hannah lo que está clamando es que venga y que venga ya. ¿Se dan cuenta? Que venga y que venga ya. De tal manera que cuando Hannah está ella cantándole al Eterno, no por nada está hablando del rey. ¿Y de quién está hablando? De su ungido. ¿Se dan cuenta? Está hablando del rey y está hablando de su ungido. Y aquí es donde viene lo verdaderamente importante. ¿Cuál es la primera fiesta que se celebra en el año? La fiesta de primavera, Pesaj. ¿Cómo se le denomina en español? Pascua. ¿Qué sucedió en esa festividad, Pesaj? ¿Qué sucedió? La salida del pueblo. ¿A través de qué? Porque esa es la parte. Rabínicamente dice, Pesaj se celebra la salida del pueblo. Sí, pero no. Esto es, sí, pero no es completo. Porque sí salen, pero salen bajo la sangre de un derramamiento, de un cordero. Y ese cordero era Mashiach. ¿Quién muere en la fiesta de Pesaj? En Pesaj da su vida Mashiach. ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Qué sucede después? ¿Cuál es la siguiente fiesta? Shavuot. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos días después viene Shavuot? En el día 50 después de Pesaj viene Shavuot. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes que da el Eterno a su pueblo. La primera, en orden cronológico. El Eterno entrega la Torah. Y en segundo lugar, da otra cosa muy importante, el Ruach, su Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh. De tal manera que cuando con Mashiach vienen, Él les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No hay uno sin lo otro. Hay congregaciones que tienen puro Ruach sin Torah, y hay congregaciones que tienen pura Torah sin Ruach. Nosotros necesitamos Ruach y necesitamos Torah. Necesitamos Torah y necesitamos Ruach. Pero no puede venir la Torah y no puede venir el Ruach sin Mashiach. ¿Qué festividad sigue? Yom Teruah. Pero aquí ya no pasan unos cuantos días, fíjense. Pasan aproximadamente 4 meses. La siguiente festividad que se celebra es en la que estamos el día de hoy. Y ya no es un periodo tan corto, sino es un periodo mucho más largo. Ahora observen esto. Mashiach da su vida por nosotros. Esperen la promesa del Padre. Esto es, Moshe llega con el pueblo y les dice, el Eterno dice que vamos a salir con mano poderosa. Esperen la promesa del Eterno, que era, recibieran su Torah. Mashiach, esperen la promesa del Eterno, que era, reciban a su Ruach, a su Espíritu Santo. Pero de entre esta y esta, no ocurrirían días, sino ocurrirían meses. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar históricamente en esta fiesta? La segunda venida de Mashiach, en el cual después de un tiempo largo de no estar entre nosotros, volverá a venir. Y ahora nosotros nos encontraremos con una segunda venida de Mashiach. Yo estaba comentando ahorita con mi esposa que veníamos, con Ulises, con mis hijos, con mi mamá. Veníamos escuchando un cassette de un varón llamado Shlomo Carlebach y de repente tuve un entendimiento. Y estaba cantando la primera canción de este CD, canta acerca de Eliyahu Hanavi. ¿Quién es Eliyahu Hanavi? Elías, el profeta. Y este Elías tuvo como característica que no vio muerte, sino él fue arrebatado. ¿Están ustedes de acuerdo? Muchos de nuestro pueblo, judíos, critican el hecho de que Yeshua ascendió. Y sin embargo, en todo el tiempo exaltan a la figura de Eliyahu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi. Y en cada festividad se pone una copa, esperando a que Elías vuelva a venir. ¿Qué pasó en la transfiguración?
aparece Yeshua, van sus 2 discípulos, curiosamente Abraham se agarra 2 y se los lleva, y se aparecen 2 varones. ¿Quiénes eran esos 2 varones? Moshe y Elías. ¿Es absurdo que Mashiach venga una segunda vez? Tan no lo es que nuestro pueblo todo el tiempo está esperando la visita de Eliyahu. Ahora que vamos a hacer la Sukkah, vamos a poner una silla esperando que venga. Muchas de las comunidades ultraortodoxas, celebrando la festividad, abren la puerta y le dicen, pásale, esperando que Elías vuelva a venir. ¿Es absurdo que vuelva una segunda vez Mashiach? Tan no lo es que el mismo Elías estaba esperando que vuelva a venir. Y en esta festividad, Yom Teruah, en la cual se exalta al rey y en la cual su ungido será exaltado, en esta festividad en la cual tocamos shofar, y el shofar que recuerda a Mashiach. Y ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Mateo 24:31. Matitiahu. La palabra correspondiente al vocablo hebreo shofar, en el griego es la palabra salpix. Salpix. Y nos encontramos a Mashiach en el capítulo 24, compartiéndoles grandes revelaciones que se seguirán presentando antes de que Él venga. Y Él, hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, en el verso 31 dice lo siguiente: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo será esto? Precisamente cuando se toque shofar y todos estemos alertas, atentos a que el Hijo del Hombre venga en una segunda ocasión, y entonces de los 4 confines de la tierra precisamente nos llame a cada uno de los que estaremos en ese momento vivos. De tal manera que en esta festividad de Yom Teruah se tocará shofar, y en un día como hoy Mashiach tendrá que venir. En un día como hoy se tocará shofar y se juntarán de los 4 puntos cardinales a sus escogidos. Yo recuerdo, previo a que hicieran la semijá conmigo, lo que es la ordenación de rabino, un judío ortodoxo llega conmigo y me dice, tienes que tocar shofar. Y él me decía, todo rabino ortodoxo previo al Shabbat toca shofar. Y toca shofar a los 4 puntos cardinales. Y cuando ves este pasaje dices, cuando el rabino sale y toca shofar previo al Shabbat y toca los 4 puntos cardinales, en realidad es una figura de estar jalando y de estar contando a sus esparcidos para que vengan. ¿Se dan cuenta? Pero eso nada más lo dice el Brit Hadashah. También lo dice Yeshayahu, Isaías capítulo 27 verso 3. Vean este versículo, este capítulo profético al respecto de lo que es nuestro Mashiach. Yeshayahu 27:13, Isaías 27:13, por favor. Si ustedes se pusieran a investigar minuciosamente todo lo que estoy diciendo, podríamos bien escribir un libro de algunas 250 hojas tranquilamente anunciando precisamente la llegada de Mashiach. Isaías 27:13 dice la escritura: acontecerá también en aquel día. ¿Cuál día? En aquel día que vendrá, que se tocará con gran trompeta, con gran shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en Egipto, y adorarán a Hashem en el monte santo. ¿En dónde? En Jerusalén. Ahora, tal vez se podrían preguntar, Rabino Mijael, ¿por qué dices que es Rosh Hashanah y no Yom Kippur? Porque también en Yom Kippur se toca shofar. Es Rosh Hashanah por una sencilla razón. En este día, en nuestro pueblo, se enseña que las peticiones de todo hijo del Eterno han sido puestas delante de Hashem, y los 10 días restantes para llegar al día de Yom Kippur, días de recogimiento, en los cuales se esperará el día de expiación. Y en ese día de expiación se sellará el designio de todo hombre. Regresemos a nuestro esquema.
Después de un periodo largo, vendrá Mashiach. ¿Qué fiesta sigue? ¿O qué conmemoración sigue? Después de aquí, viene Yom Kippur, el día de expiación. ¿Cuántos días después? 10 días después, al día 10 del mes de Tisri, se lleva a cabo Yom Kippur. Ahora, ¿ustedes han escuchado algo que le llaman el milenio? ¿Se han escuchado? ¿Milenio? 10 es equivalente a 1000 y 1000 es equivalente a 1. Yo no le llamaría milenio, yo le llamaría Shabbat. Mashiach vendrá y lo que es 10 a 1000 y 1000 a 1, será un periodo de lo que se le conocerá como el gran Shabbat, lo que le han dado por denominar el milenio, en el cual Mashiach reinará ¿durante cuántos años? Durante 1000 años. Y 10 es equivalente a 1000 y 1000 es equivalente a 1. Y les pregunto yo, en Yom Kippur, el día en el cual se toca trompeta, también, en el cual en el judaísmo tradicional se enseña que en ese día se sella definitivamente el designio de todo hombre. ¿Se acuerdan ustedes que hay algo que le llaman algo así como el gran día del juicio? ¿Sí? El gran día del juicio del trono blanco, en el cual todos estarán delante del Eterno y serán juzgados, y ahí será sellado su destino. Y unos irán a la segunda muerte. Ojo, no a un sufrimiento perpetuo como se ha enseñado tradicionalmente. Irán perpetuamente, o mejor dicho, irán a una segunda muerte. ¿Por qué no el hombre va a un sufrimiento perpetuo? Por una sencilla razón. El alma del hombre no es inmortal. Tan es así que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, antes de que comiera del árbol, ¿de qué? Había 2 árboles. Uno, ¿el árbol del qué? ¿De cuál árbol comió? Comió del árbol del conocimiento. ¿De qué? Del bien y del mal. ¿Qué otros árboles había? El árbol de la vida. Y antes que comiera del árbol de la vida, le digo, salte. ¿Para qué? Para que no viviera eternamente. Les pregunto yo, ¿quién es el árbol de la vida? Yeshua Mashiach. Porque todo aquel que comió de él vivirá eternamente. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que comió de ese árbol de la vida vivirá eternamente. Mashiach es el árbol de la vida que estaba en el Edén, y desde ahí Mashiach ya se encontraba. Antes de que fuera la creación, Mashiach ya estaba. Y desde el árbol de la vida ya nos hablaban acerca de nuestro amado Mashiach. ¿Está Mashiach en Bereshit? Vean esto. 10 es igual a 1000 y 1000 es igual a 1. Shabbat. Mashiach viene, ocurrirán muchos eventos de los cuales no voy a poder exponer el día de hoy, pero nada más concretémonos a una cosa. Mashiach viene en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, en el día del toque de las trompetas. Tan es así que ¿qué enseña en la fiesta de Yom Teruah? Me he pasado explicándoles acerca de quién. De Mashiach, ¿sí o no? Me he pasado explicando acerca de Mashiach. Ahora volvemos al caso de Hannah. Hannah clamaba al Eterno y le decía, que venga, que venga, que venga ya. Que venga ya. Y entonces, en este día, en el día de la expiación, en el día que se sella el destino del hombre, tradicionalmente, el judaísmo entiende, en Rosh Hashanah ya tengo mis peticiones delante del Eterno para todo el año 5764. Y en el día de Yom Kippur el Eterno me los cumple o no me los cumple para el año que viene. Pero si lo vemos fuera de la perspectiva humana del año, estamos viendo la historia de la humanidad ahí perfectamente reflejada en todas las fiestas. El día de ayer que hablaba con Berenice le decía, mucha gente anhela que cuando leen la Biblia y dice, era un hombre o era una mujer que conocía los tiempos y las sazones,
Yo me he topado con gente que dice, a mí me gustaría conocer los tiempos y las sazones. Y yo digo una cosa, no es posible conocer los tiempos y las sazones si no se conocen las fiestas bíblicas. No es posible conocer los tiempos y las sazones. ¿Ustedes quieren ser hombres y mujeres que conozcan los tiempos y las sazones? ¿Quieren saber cuándo vendrá Mashiach? Debemos de conocer los tiempos y las sazones. Y luego después viene Shabbat, el día de Yom Kippur, el día en el cual dice el Eterno, tú mueres eternamente. Y les pregunto yo, ¿habrá alguien que eternamente sí vaya a sufrir? La respuesta es sí, pero no les voy a decir quién, ni quiénes, sino se los voy a dejar de tarea. ¿Quiénes son los que verdaderamente sí van a sufrir eternamente? Ahora, ya para finalizar, ¿qué festividad sigue después de Yom Kippur? Después de Yom Kippur viene la festividad escritural de Sukkot. Al español, cabañas o tabernáculos lo traducen, ¿verdad? Antes de partir Mashiach, en Yohanan capítulo 14, verso 1, se los voy a leer, por favor, nada más apúntenlo. Dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas Sukkot hay. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. ¿A dónde fue Mashiach? A preparar nuestra azúcar. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.